La evangelización y las doctrinas. Inmediatamente después de la derrota azteca llegaron a la Nueva España grupos religiosos que serían los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Estos grupos religiosos pertenecían a las órdenes religiosas de misioneros, que son grupos que tenían organización y disciplina propias, cuya tarea era la de extender la religión entre aquellos considerados infieles o idólatras. Los primeros grupos evangelizadores que llegaron a Nueva España fueron los franciscanos en 1523, quienes ampliaron rápidamente su dominio estableciéndose en Yucatán, Michoacán, Jalisco y Zacatecas. Cabe indicar que era importante para las congregaciones establecerse en lugares con gran cantidad de indígenas porque la cantidad de recursos con los que contarían para su función evangelizadora sería mayor a partir del número de habitantes con los que se trabajara. Fueron los primeros que se interesaron en introducir un nuevo conocimiento, así elaboraron y empezaron a poner en práctica un proyecto educativo el cual estuvo dirigido a contribuir en la reorganización social de los pueblos indios, asegurando su autosuficiencia económica, además de su autonomía social y política. Los dominicos llegaron en 1526 procedentes de Cuba y de España y se ubicaron en lo que hoy es Oaxaca, Chiapas y Yucatán, además de Guatemala. Las principales funciones que realizaban como frailes predicadores eran estudios expertos de las lenguas indígenas, inquisidores, evangelizadores, constructores, arquitectos y administradores de molinos. Por otro lado, los agustinos arribaron en 1533 y se instalaron en Hidalgo, Guerrero y Michoacán. Hicieron especial énfasis tanto en la formación cristiana para la conversión de los nativos como en su educación. Enseñaron a los indígenas agricultura, oficios útiles para la construcción y les enseñaron a leer, escribir, contar y cantar. Buscaron como propósito proteger la dignidad del indígena dentro del marco de los principios cristianos. Para 1572 se establecieron en la colonia los jesuitas, los cuales se especializaban noblemente en labores educativos. Estos últimos sentarían las bases del pensamiento humanista novohispano con la formación de un gran número de intelectuales nacidos en América. La Santa Inquisición en América. No tenían jurisdicción sobre los indígenas, solo sobre los españoles, protestantes, negros, mestizos y mulatos. El Santo Oficio no quemó ni ejecutó a un gran número de personas en la Nueva España, contrario a lo que ocurrió en Europa. Usaban el miedo, la tortura y la amenaza como mecanismos para que las personas se delatasen entre sí. Los obispados. Debido al gran número de congregaciones religiosas que se establecieron en la colonia, fue necesario poner una autoridad que regulara las acciones de estas organizaciones misionales, así como también para cuidar los intereses de la Iglesia Católica Romana y del Rey. Se establecieron los obispados, que eran extensiones amplias de territorio que quedaban bajo el mando organizacional, eclesiástico y administrativo en cuestiones de tributación religiosa de un obispo. El primer obispo fue Fray Julián Garcés, que se estableció en el nuevo obispado de Tlaxcala. Tiempo después se crearon entre 1531 y 1548 más obispados, llegando a ser 6, de los cuales que comprendían el centro, sur y sureste de la colonia hasta Guatemala. ¿Qué hicieron los misioneros? Los misioneros construyeron iglesias, conventos, impartieron doctrina, se dio catecismo tanto de lenguas indígenas como en castellano, evangelizaron a lo largo y ancho de los territorios conquistados, incluso fueron la punta de lanza de ciertas regiones donde los militares españoles no lograron dominar a la población indígena, como en el noroeste de la Nueva España. Esta región tuvo que utilizarse el sistema de misioneros para poder colonizar de manera segura parte del territorio. Gran parte del conocimiento que tenemos sobre las culturas indígenas de la época de la conquista se lo debemos a los misioneros, quienes aprendieron lenguas, escribieron diccionarios y recogieron información valiosa sobre el saber y las formas de vida prehispánicas. Sin embargo, numerosos grupos de indígenas se resistieron a abandonar sus creencias, pero con el paso del tiempo el catolicismo se arraigó en la población india y mestiza. A los rituales religiosos se incorporaron formas de celebración y de culto que tienen su origen en las tradiciones antiguas y que dieron al catolicismo popular una personalidad propia.
La Iglesia Católica fue un elemento central en la vida novohispana. Tanto la educación como hospitales y hospicios dependían de ella. Los impresionantes templos y conventos que fueron edificados en todas las poblaciones novohispanas son muestra del poder y difusión alcanzados por la religión. Para el control de las cuestiones religiosas y de actitudes sospechosas que fueran en contra de la fe cristiana, se creó un organismo que perseguía a los individuos que practicaban credos prohibidos en el Imperio Español, los cuales son judaísmo, protestantismo e islamismo.